sea, los linfocitos B pueden reconocer los antígenos, que vamos a ver el concepto de antígeno luego, cómo se encuentran. Nadie les presenta nada a los linfocitos B. Y estos linfocitos pueden reconocer distintos componentes. En cambio, los linfocitos T, no. El reconocimiento, célula presentadora mediado, está acotado al reconocimiento de componentes pertenecientes a proteínas. Y eso surge de las vías de procesamiento. Vías de procesamiento que conocemos son vía endógena o biosintética y vía exógena o endocítica. Pero, ¿qué células son las presentadoras? Bueno, las células son, de nuestro organismo, todas las células son presentadoras, todas tienen la propiedad de presentar sobre la membrana plasmática componentes proteicos pertenecientes al complejo mayor de histocompatibilidad, complejo que lleva el nombre porque fue estudiado en células de ratón, pero que en el ser humano se llama HLA. O sea, es lo mismo hablar de complejo mayor de histocompatibilidad que HLA, que significa antígeno leucocitario humano, y que tiene su expresión en el cromosoma 6, ¿sí? Los genes. Entonces, todas las células son presentadoras. ¿Por qué? Porque presentan por clase 1 menos 3 células. Los glóbulos rojos, las células del sincitio trofoblasto, tejido que conforma las membranas placentarias, ¿sí? Y las neuronas. Estas células no presentan péptidos, ni por clase 1 ni por clase 2. Y es obvio, ¿no? O sea, si bien los glóbulos rojos en sus estadios más inmaduros, o sea, los reticulocitos, tienen la posibilidad de presentar complejo mayor de histocompatibilidad en la membrana, cuando se diferencian en glóbulos rojos, ¿sí? En eritrocitos, de eritroblastos pasan a eritrocitos, ya en ese estadio no tienen complejo mayor de histocompatibilidad en la membrana. ¿Y esto de qué depende? Bueno, el complejo mayor de histocompatibilidad, o HLA, sabemos que es una proteína, son proteínas. Los de clase 1 está conformado por la cadena alfa, alfa 1, alfa 2, alfa 3, y la beta 2 microglobulina. Y el complejo mayor de histocompatibilidad está conformado por la cadena alfa 1, alfa 2 y la cadena beta 1, beta 2. Noten la diferencia. Beta 2 microglobulina para complejo mayor de histocompatibilidad, no se la confundan con la proteína beta 1 y beta 2 del complejo mayor de clase 2. Esa beta 2 microglobulina del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 es igual en todos los organismos, ¿sí? No tiene diferencia alguna en cuanto a la expresión. La diapo ya está subida, porque esto es de la clase pasada, de vías, ¿sí? Ahora igual vamos a ver en linfocitos T, vamos a ver un repaso, pero eso ya está en las filminas. Estoy haciendo un resumen de las vías de presentación porque cuando se grabó la clase hay un corte en la grabación que no explica la vía de clase 2, pero no puedo empezar a hablar de clase 2 sin hacer un breve resumen del resto. Entonces, la beta 2 microglobulina es una proteína que es igual en todos nosotros. En cambio, alfa 1, alfa 2 y alfa 3 del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, que tienen todas las células de nuestro organismo, menos las 3 que les mencioné, son polimórficas, ¿sí? O sea, la proteína alfa mía es muy distinta a la proteína alfa de cada uno de ustedes, ¿sí? Y está conformada de forma poligénica. Muchos genes se transcriben y traducen en proteínas distintas. Poligenismo, polimorfismo. Y esto tiene que ver con la sobrevida de las especies, ¿sí? Si no, seríamos todos muy susceptibles a los mismos microorganismos, porque todos podríamos presentar sobre este complejo solo las mismas proteínas, no habría variabilidad de presentación, y todos sucumbiríamos a las mismas microorganismos. En cambio, la beta 2 microglobulina no es polimórfica, es siempre la misma proteína que conforma, o componente proteico que conforma este complejo de clase 1. Y clase 2, no, ya tiene la proteína alfa 1, alfa 2, que es poligénica y polimórfica, y la proteína beta 1, beta 2, que es poligénica y polimórfica. Profesor, perdón, una consulta. Sí. Porque en una de las preguntas del cuestionario que nos dio después,
de la clase pasada, Sí. Una de las correctas sería que se entiende por polimorfismo la capacidad de un individuo de expresar múltiples alelos. Ahora, eso no estaría, yo la puse como incorrecta esa porque me fui para el lado del poligenismo. No, poligenismo No. es, Sí. hay distintos genes, ¿sí? Como son el gen A, el gen B y el gen C, y para el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 es de M, de Q, de R y de P. Hay distintos genes con la posibilidad de transcribir y traducirse en estas proteínas. A su vez, el polimorfismo significa que hay distinta expresión de ese gen A, distintos alelos que tienen la propiedad de expresar ese gen A. Eso significa polimorfismo. Y además, otra propiedad del complejo mayor de histocompatibilidad es la codominancia, o sea, la propiedad de presentar las dos cadenas. En el caso del HLA-1, como es solo una cadena, siempre se va a expresar una de las mismas cadenas A, tanto sea la misma del madre como del padre. En cambio, el clase 2, como tiene la proteína alfa y la proteína beta, puede ser que se exprese la proteína alfa con un gen de la mamá y la proteína beta con un gen de la mamá también o con un gen del papá. Entonces, ahí se aumenta mucho más la variabilidad de presentación. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Bien. Después, eso es cómo se estructura este HLA o complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? Tenemos que saber que eso es una proteína de transmembrana, es una proteína que está en la membrana de la célula y por tanto se va a sintetizar en el retículo endoplásmico rugoso. ¿Sí? El retículo endoplásmico rugoso es una organela que está, una vesícula que tiene los ribosomas sobre esta membrana, donde se sintetizan proteínas que van a ser exportadas al exterior o que van a quedar en la membrana. Y tanto el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 como de clase 2 son la misma proteína, o sea, la misma proteína. Van a estar en la membrana de la célula, o sea que las dos se van a sintetizar en el retículo endoplásmico rugoso, pero se van a cargar del péptido antigénico en distintos lugares, porque si no, podrían unirse en ese lugar la ubicación de los distintos péptidos, o sea, los que vienen de la vía endógena como los que vienen de la vía endocítica. ¿Qué les mostré que tenía en la filmina entonces este complejo de clase 2 en el retículo endoplásmico? La cadena invariante. Es una cadena que el sistema sintetizó y genera y lo ubica en el surco del péptido, en el surco del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, para que los péptidos antigénicos que provienen de la vía endógena no se ubiquen en el surco de este complejo de clase 2 y solo vayan al complejo de clase 1. Esto va a salir, después va a pasar al Golgi, donde va a adquirir las membranas, va a hacer caminos que lo van a llevar hacia la membrana de la célula. El complejo de mayor histocompatibilidad de clase 2 va a salir del mismo lugar, va a pasar por el Golgi, donde se va a formar de membranas, va a pasar arriba a la membrana de la célula, se va a unir con las vesículas que primero se endocitó, ¿sí? Con los microorganismos que están en el exterior de la célula, que se unen con los lisosomas. Las lisosomas son orgalenas que tienen en el interior distintas enzimas proteolíticas. Esa unión de la vesícula endocítica con el lisosoma va a activar estas enzimas porque se modifica el pH del medio, se acidifica, y eso provoca la degradación del antígeno. ¿Sí? En la vía endógena, el componente proteolítico es el proteasoma, si bien las filminas. En cambio acá, el componente proteolítico de esta vía endocítica es cuando se fusiona esa vesícula que se endocitó con el lisosoma. Y eso degrada el antígeno proteico en distintos péptidos. Luego, eso se une con la vesícula que venía surgiendo del Golgi, donde estaba el complejo mayor de histocompatibilidad, se pierde esa cadena invariante, primero queda un clip, ese clip también se elimina y cuando se fusionan estas dos vesículas, ahí se carga en el surquito, se carga con los péptidos originados de esta proteólisis de la vía endocítica. ¿Sí? De un lado, entonces, se presentan componentes que están en el interior del citosol de la célula, clase 1, y los de clase 2 se presentan péptidos antigénicos de microorganismos o antígenos que vienen del extracelular, por endocitosis. Y esto se presenta por clase 2. Clase 1 va a presentar a los linfocitos TCD8, que son células citotóxicas, como vamos a ver en breve, y TCD4, y clase 2 va a presentar a TCD4, que se va a diferenciar en distintos perfiles, como vamos a ver en breve.
Después hay una vía que se llama vía de presentación cruzada, que permite que componentes endocíticos que irían por clase 2 se presenten por clase 1 y ya vamos a ver su importancia. ¿Sí? Eso sería más o menos en resumen las vías endocíticas, sin meternos mucho en lo que sería bien el camino de la vía, pues si no sería largo y tedioso. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Recordar entonces que los componentes que están en el citosol de la célula, que puede ser porque la célula está infectada, por ejemplo, por un virus, ¿sí? Son componentes proteicos que el virus sintetiza a través de la maquinaria biosintética de la célula y quedan en el citosol de la célula, se presentan por esa vía endógena. Y lo que viene de afuera, por ejemplo, porque una célula presentadora profesional, como es la célula dendrítica mieloide, endocita en los tejidos periféricos, procesa y presenta en órganos linfáticos secundarios a los linfocitos TCD4. Les dije que todas las células tenían posibilidad de presentar por clase 1, menos glóbulos rojos, neuronas y sincitio trofoblasto. Ahora, solo 3 células tienen la posibilidad de presentar por clase 2. Recién les mencioné una, es la célula dendrítica mieloide. Las células dendrítica mieloide tienen, además de clase 1, clase 2. Siempre a los chicos les digo lo mismo en cada clase. Todos tenemos DNI, pero solo las dendríticas mieloides, los macrófagos y los linfocitos B, además son profesionales porque tienen esta matrícula, que es el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. ¿Sí? Eso es importante. Y ahora vamos a ver por qué estas células además tienen la posibilidad entonces de presentar por clase 2. Dato relevante, si bien estas 3 células tienen clase 2 y tendrían la posibilidad de presentar péptidos a los linfocitos TCD4, solo la célula dendrítica mieloide es la que tiene la propiedad de activar un linfocito TCD4 naïf, o sea, un linfocito que maduró, salió a circulación, que en órgano linfático secundario encuentra el péptido sobre esta célula dendrítica mieloide y lo activa. ¿Eso dónde pasa? En un órgano linfático secundario, como pueden ser los ganglios. ¿Sí? Ni el macrófago ni los linfocitos B pueden activar linfocitos T naïf. En el único lugar que pasa esto es en los ganglios, órganos linfáticos secundarios. Recordamos, órganos linfáticos primarios, médula ósea y timo, órganos linfáticos secundarios, por ejemplo, los ganglios y el tejido linfoide asociado a mucosas, que vamos a ver algo en la clase de mucosas. Ya nos metemos entonces, si no quedan dudas, en esta clase de hoy. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí. Bien. ¿Qué significa hablar de ontogenia? Vamos a hablar de ontogenia entonces para linfocitos B y linfocitos T. Ontogenia significa hablar de generación, de síntesis, de producción de un pool de células de la inmunidad adaptativa, como son los linfocitos B y linfocitos T. Para la clase que nos toca hoy es hablar de linfocitos T. Ahí. Bien, este es el timo. Les dije recién que entonces que órgano linfático primario es médula y timo. Los timos, los linfocitos T son células que se originan a partir de la célula madre pluripotente, célula CD34, que genera todo el árbol genealógico de células hematopoyéticas, ¿sí? Que se van a diferenciar en esa rama mieloide y en esa rama linfoide. Los linfocitos B completan mayormente, como vamos a ver en la clase que viene, su ontogenia en la médula ósea. Los linfocitos T, una vez que llegan al estadio de célula de timocito, salen de la médula ósea y, como estamos viendo en la imagen, ingresan, ¿sí? Acá, ahí vemos un linfocito, en este caso este está saliendo, pero vemos que ingresan, van a ingresar también en la médula como timocitos al timo. Órgano que se encuentra en el mediastino, ¿sí? Continente que está en el tórax, ¿sí? Donde hay otros elementos que lo conforman, pero entre ellos está este órgano, que es un órgano linfático primario, que tiene una corteza, tiene una cápsula, una corteza y médula. Hay distintos componentes celulares, células que son muy importantes en el desarrollo de la ontogenia de estas células, que van a cumplir una función principal de diferenciar esos timocitos en los distintos
perfiles que conocemos, de linfocitos TCD8 y TCD4. Lo que están viendo en la imagen es los distintos encuentros que tienen esos timocitos con cada una de las células del tejido del timo, ¿sí? Y lo que están haciendo es censando constantemente lo que estas células le están presentando. Ahora bien, piensen que esto se está dando durante el estadio de feto, o sea, el desarrollo durante el embarazo de la formación de una persona, ¿sí? O sea que no necesariamente esto que se está presentando acá sería un péptido antigénico proveniente de una infección, sino lo que se están presentando son péptidos provenientes de la degradación por cada una de las vías que le mencioné, de distintos antígenos que serían antígenos propios, ¿sí? Estaría mal llamarlos antígenos porque el concepto de antígeno significa algo extraño, ¿sí? Bueno, estos serían lo que les están presentando estas células, péptidos provenientes de componentes propios. ¿Para qué? Para el desarrollo de la tolerancia central. Un concepto importante, durante la ontogenia de estas células se da el desarrollo de la tolerancia central. ¿Y qué significa hablar de tolerancia central? Significa de la generación de un pool de linfocitos T que cuando salen a la circulación, como estamos viendo en esta parte de la imagen, no sean autorreactivos, o sea, no desarrollen fenómenos de autoinmunidad. Se eliminan con este fenómeno de tolerancia timocitos, en principio, que no pueden reconocer nada, porque su TCR no es activo, y ahora vamos a ver cómo pasa eso, pero también se eliminan timocitos que reconocen a través de esta presentación péptidos que serían propios. Este tejido o este órgano tiene la propiedad de expresar un gen que se llama aire, no importa, esto se lo olvida, pero ese gen permite que estas células que están presentando cosas presenten péptidos provenientes, por ejemplo, de la degradación de la insulina. Y la insulina es una proteína propia de esa persona, ¿sí? Entonces, si este timocito que está acá reconociendo sobre la membrana de esa célula el péptido, ¿sí? Por ejemplo acá, cuando este timocito salga a circulación, podría llevar adelante un fenómeno de autoinmunidad sobre las células beta del páncreas, ¿sí? Y destruir el páncreas. Bien, mientras que se va dando todo ese desarrollo, ¿sí? En ese caso ya las células tienen el TCR sobre la membrana, pero anteriormente se da la generación de la recombinación somática, como dice la filmina. Esto parece muy engorroso, muy confuso, simplemente lo que quiero que entiendan de esta filmina y a través de la recombinación somática, todas las células de nuestro organismo tienen la expresión de los genes en lo que se conoce con el nombre de configuración germinal. Todos los genes uno al lado del otro. Estos rectángulos que están viendo y estos de acá y esto, ¿sí? Esto está así en sentido 5'3', en configuración germinal, como dice acá, ADN en configuración germinal. Ahora bien, si siempre transcribimos y traducimos las mismas proteínas, siempre vamos a tener la posibilidad de reconocer los mismos péptidos, ¿sí? Y todos podríamos hacer frente a la misma infección, y eso no iría a favor del desarrollo de la especie. Habría que generar algún fenómeno de variabilidad, porque si no, siempre vamos a poder reconocer lo mismo, y cuando se nos presente algo distinto, no lo vamos a poder reconocer y vamos a sucumbir ante ese microorganismo. Bueno, entonces, durante la recombinación somática, fenómeno que se da durante la ontogenia de los linfocitos, vamos a ver que también pasa lo mismo con los linfocitos B, se genera esta recombinación, ¿sí? Que a través de cortes y empalmes de la cadena de ADN, distintos fragmentos, ¿sí? O distintos genes se van a unir unos con otros, no importa, y van a generar la variabilidad de este segmento o de esta parte del receptor del linfocito T, ¿sí? Este componente del receptor es muy distinto de otro, este componente es muy distinto de otro, porque se fueron uniendo a través de esos cortes y empalmes, este gen con este puede ser con este o con este. Entonces, la recombinación somática permite esta transcripción y traducción de proteínas muy distintas. Y eso da la variabilidad en este segmento del TCR y la posibilidad de reconocer cosas totalmente distintas, ¿sí? Recombinación somática se da durante la ontogenia. Volviendo un poquito a la parte anatómico-estructural del timo, en la parte de la corteza y médula se daba este fenómeno de tolerancia, ¿sí? La posibilidad de que salga a circulación
linfocitos T que no son autorreactivos. Cuando ingresan de la médula, esos timocitos no presentan nada sobre la membrana, ¿sí? Y a medida que van progresando en su desarrollo y maduración, van a ir presentando distintos componentes de membrana que los van diferenciando. Entonces tenemos que cuando ingresan, se los conoce, como dice ahí la imagen, doble negativos, porque no expresan ni CD4 ni CD8. Luego pasan al estadio de doble positivo, porque expresan en la membrana el componente tanto CD4 como CD8. Y según reconozcan un péptido propio, como les dije anteriormente, sobre clase 1 o clase 2, van a expresar o mantener la expresión de clase 1 o clase 2 y van a disminuir la expresión del contrario. O sea, si reconocen el péptido que les permite llevar adelante su tolerancia por clase 1, van a quedar como linfocitos TCD8. Si lo hacen sobre una célula que les presentó por clase 2, van a quedar como linfocitos TCD4. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos el linfocito TCD4 y TCD8 no autorreactivo, va a salir a circulación. Esa tolerancia central, como dice la Firmina, se da a través de dos pasos. La selección positiva es la primera y la selección negativa, ¿sí? Ahí tenemos selección positiva y selección negativa. La selección positiva es la que permite rescatar de la muerte, o sea, rescatar de la apoptosis a los linfocitos T que a través de su TCR no reconozcan nada, o sea, no puedan encontrar nada sobre estas células que les está presentando acá. Este marcador no me permite ver nada. Marcador resaltador, punto de enlace. ¿Sí? O sea, la selección positiva rescata de la muerte, perdón, sí, nos asegura que continúe madurando los timocitos capaces de interaccionar. Si no pueden interaccionar acá, mueren por apoptosis, ¿sí? Si el TCR de este timocito no puede ni siquiera interactuar con el complejo mayor de histocompatibilidad de la célula, muere por apoptosis, ¿sí? Es un rescate. En cambio, en la selección negativa, ¿sí? Ya logramos o conocemos que este TCR tiene la posibilidad de reconocer porque interactúa con el complejo mayor de histocompatibilidad de esta célula. Ahora bien, necesitamos saber con qué afinidad está reconociendo lo que esta célula le está presentando acá, que sabemos es algo propio. Bueno, como cabe pensar, si ese reconocimiento es de muy alta afinidad, quiere decir que cuando ese linfocito T sale a circulación, va a generar o desarrollar fenómenos de autoinmunidad. Entonces, hay que llevarlo a la muerte por apoptosis. Si no reconoce nada, o si es muy baja esa afinidad, listo, se le permite continuar su maduración y sale del timo. Y en una interacción intermedia entre esa alta, ¿sí? Que lo mata por apoptosis, y la baja, que le permite continuar su maduración a la circulación, está un reconocimiento intermedio que va a generar una progenie de linfocitos T conocidos como T reguladores naturales, ¿sí? Vamos a ver que hay distintos perfiles de los linfocitos TCD4, entre ellos hay unos reguladores que no se llaman naturales, sino que se llaman inducibles o periféricos. ¿Se entiende hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? Son muchos conceptos nuevos y... Buenas noches. Todo lo que es doble positivo y doble negativo es en corteza, ¿no? Claro, cuando ingresan como doble negativos, después pasan como doble positivos y ahí es donde se permite este reconocimiento que va a poder generar o simples positivos TCD4 o simples positivos TCD8. ¿Sí? Pero, digamos, ¿es en corteza o en médula esa transición de doble negativo a doble positivo? ¿Cuándo se da esa parte que se convierten de doble negativo en doble positivo? La verdad, sí. Tan estructuralmente no te lo sabría decir, pero cuando ingresan por acá como dobles negativos y van transitando, si te fijas en el libro, que tampoco sé si están anatómicamente así, en los distintos estadios de doble positivo, simple positivo y demás, pero tan estructuralmente no te lo podría definir. Ah, listo. Pensé que había que darle más hincapié a eso. No. Ya conocer que cuando ingresan se llaman dobles negativos porque no presentan, ni TCD4 ni TCD8,
sí que presentan TCD3 porque es lo que permite identificar a esta población como linfocitos T. El TCD3 es un componente contiguo al receptor TCR que lo permite identificar como tal. Perfecto, gracias. No. Una pregunta. Sí. En la selección positiva, ¿sobreviven los que reconocen el complejo mayor de histocompatibilidad? Tal cual. No se habla, en esa parte no es un reconocimiento, sino que es una interacción, porque el reconocimiento sería de la parte variable que vimos del TCR, eso que les mostré que tenía distintos colores, con el péptido que está en el surco del complejo mayor de histocompatibilidad. Acá es dejar que vivan los linfocitos T que por lo menos pueden interaccionar con ese complejo mayor de histocompatibilidad, porque esa interacción es muy importante después en la activación cuando sean linfocitos T maduros. Es muy importante que primero diga, cuando el linfocito sensa la célula dendrítica mieloide presentadora, que por lo menos interactúe primero la parte del costado del TCR con la parte del costado del complejo mayor de histocompatibilidad, y eso permite como un acercamiento. Y si hay ese acercamiento, eso permite saber si realmente el péptido que está en el surco tiene el TCR la especificidad adecuada. ¿Se entiende? Entonces, si en esta parte ni siquiera se da esta interacción, esos linfocitos después no van a poder activarse, porque no van a poder interactuar con el complejo mayor de histocompatibilidad. Ok, gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Profe, tengo una duda. Sí. Por lo que entendí del libro, más o menos, en cuanto a la parte de la corteza, digamos, dice que presenta péptidos del complejo mayor de histocompatibilidad propios. Y después dice que a nivel medular, a través de, el complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2, presenta péptidos de antígenos de otros tejidos del cuerpo. O sea, Eso es lo que mencionaba recién con la posibilidad de expresión de este gen que se llama AIRE, que permite todos los antígenos son propios, porque acá no habría una infección, esto se da durante el proceso del feto. Entonces, lo que permite en la parte de la médula, que más específico, mejor tu lectura, permite la expresión de péptidos de órganos ajenos al timo. Y eso es lo que permite la tolerancia, porque si no le estaríamos presentando esto que les mencionaba, el ejemplo de la insulina, cuando nunca vio la insulina, entonces no podemos saber si ese linfocito tiene altísima afinidad por ese péptido y cuando salga a circulación va a destruir las células beta del páncreas, del islote del páncreas, ¿entendés? Entonces el aire es lo que permite la expresión de estos péptidos, entre comillas, de órganos ajenos al timo. Entonces no es tan necesario hacer una diferencia entre lo que se identifica en la parte de la corteza y lo que se identifica en la médula, porque ahora no lo tengo a mano, ese justo donde lo anoté, pero decía que en la corteza son las células del epitelio. Del epitelio tímico, y las otras son células dendríticas mieloides. Exacto. No hace falta hacer una diferencia entonces de lo que presentan unas y presentan otras, simplemente saber que presentan justamente los péptidos presentes en el resto del cuerpo como para que no haya autoinmunidad más adelante. Para entender sobre todo la tolerancia central. Perfecto. Si vos rendís un examen con el doctor Jorge Hefner, te va a preguntar hasta qué color es la célula que le está presentando el péptido. Pero para los fines de este curso no sería tan demandante eso. Listo, buenísimo. Muchas gracias. No, de nada. Está bueno que lo sepan y si lo leen del libro no les voy a decir no lo lean. Lo que pasa es que no tiene sentido conocer tan molecularmente, pero sí saber esto de la tolerancia central con un estadio de selección positiva donde rescatamos de la muerte los linfocitos que por lo menos pueden interaccionar con el complejo mayor de histocompatibilidad, por esto que le decía que si no pueden interactuar el día de mañana cuando estén en circulación, nunca van a poder interactuar con una célula dendrítica presentadora, y lo de la selección negativa, llevar a la muerte a los timocitos que tienen altísima afinidad por lo que están reconociendo que sabemos es algo propio, al margen de si es algo del timo o de un tejido o de un órgano distinto del timo, ¿sí? Bien. Los timocitos que superan estos mecanismos de inducción de tolerancia central emigran del timo como células maduras, simples, porque expresan o TCD4 o TCD8, positivas, autorrestrictas, ¿sí? Autorrestrictas, o sea, están restringidas a reconocer cosas propias, ¿sí? No autorreactivas, autorrestrictas.
Comprendan eso y no se confundan. Acá les muestra un poquito más en detalle lo que es el estadio de selección positiva, donde sobreviven células cuyo TCR reconoce en forma apropiada, ¿sí?, al complejo mayor de histocompatibilidad, y acá se lleva la selección negativa, muerte por apoptosis, de los linfocitos que reciben alta señal o muy alta señal de lo que se le está presentando, que como sabemos es algo propio. ¿Qué determina el destino de estos timocitos? Es la intensidad de la señal. ¿Y de qué depende esa señal? Bueno, de la avidez. ¿Y qué es la avidez? Según la afinidad del receptor y la densidad de moléculas, ¿sí? Cuanto más afinidad, más avidez. Cuanto más moléculas con esta altísima afinidad, aún más avidez. Y lo vemos en esta siguiente imagen, ¿sí? Acá la avidez es nula, ¿sí? Entonces no reconocen nada. Y acá la avidez es muy alta, ¿sí? Y también hay que matarlo, selección negativa, ¿sí? Hay acá altísima avidez porque hay mucha afinidad y encima hay muchas moléculas con esa alta afinidad. Sobreviven en la selección positiva timocitos que reciben baja señal de intensidad a través del TCR. Y esto es lo que le mencionaba, que a diferencia de lo que hemos visto para lo común de los linfocitos T, los regulatorios naturales, que se los tienen la posibilidad de reconocer a través de la expresión de estas componentes, o sea, son TCD4 positivos, también expresan el CD25 positivo y este gen, no importa, esto es cómo se los puede reconocer a estas células reguladoras naturales. Bueno, porque expresan CD4, por eso dice positivo, porque expresan CD25, que después vamos a ver qué es esta molécula. Sepan que CD25 significa clúster de diferenciación. Es una nomenclatura que permite conocer de lo que se está hablando. Esto es, por ejemplo, cuando reconocieron esta molécula, uno le puso Juan, el otro le puso Pepe, entonces para que todos sepan que están hablando de lo mismo, le dieron un número de diferenciación y se llama clúster de diferenciación 25. Después vamos a ver qué es esa molécula. Y la expresión de este gen que se llama FOXP3. Entonces, son seleccionados por reconocer antígenos propios y recibir señales a través del TCR en una señal alta, la cual es intermedia entre la selección positiva y la selección negativa. Y esto se los traigo para que no se confundan cuando posteriormente veamos los distintos perfiles de TCD4, que también hay un perfil regulatorio, pero que ese es inducible o periférico. Esto ya lo vimos varias veces, como la célula dendrítica mieloide fagocita y reconoce microorganismos en los tejidos periféricos y viaja al órgano linfático secundario, en este caso el ganglio, ¿sí? Y donde va cambiando su conformación. No podemos decir que esta célula es inactiva en este lugar del organismo, porque es muy activa en su función de fagocitar y reconocer, ¿sí? Pero se dice que es inmadura, activa pero inmadura, y que cuando llega al órgano linfático secundario ganglio, es también muy activa, pero con otra función. ¿Y cuál es esa función? La de presentar los péptidos a los linfocitos T. Si recuerdan de la clase pasada, hay una filmina que les marca las diferencias de lo que presenta, de las características de esta célula, muy distintas a las que presenta cuando está en este órgano. Se limita la activación de los linfocitos T maduros que vimos que salían del timo, como vírgenes, ¿sí?, que nunca reconocieron el péptido, al órgano linfático secundario. Y les digo órgano linfático secundario para que sepan que no solo son los ganglios, sino también, por ejemplo, las placas de Peyer, que es un tejido linfoide asociado a mucosas, u otros componentes de la mucosa intestinal o de la vía respiratoria. Una vez que esos linfocitos reconocen, si no reconocen sobre esta, van a esta, si no reconocen sobre esta, van a otra, y así sucesivamente se la pasan constantemente censando las células dendríticas mieloides con su intención de reconocer péptidos extraños, ¿sí?, antígenos. Y ese es el concepto de antígeno. Antígeno es un componente extraño del sistema inmune que además tiene la posibilidad de activar a ese sistema inmune, ¿sí?, de generar la respuesta inmune. Distinto del concepto de apteno, que es una molécula que también puede ser reconocida por el sistema inmune, pero no desarrolla su activación, ¿sí? Esa es la diferencia entre antígeno, componente extraño para el sistema inmune, de apteno. Una vez que reconoce este linfocito
T, el péptido extraño, empieza la expansión clonal. O sea, de una sola célula se generan toda esta cantidad de mitosis para generar un clon de células hijas con igual especificidad de su receptor. ¿Cómo se da esa interacción entre célula dendrítica mieloide y linfocito T? Bueno, a través de este interjuego de moléculas, donde la principal señal, o la señal 1, es el reconocimiento del péptido sobre el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Y después una secuencia de segunda activación que se da a través de esta interacción de moléculas. Ya vimos algo de esta que en el homing, esto es una integrina, ¿sí? Una integrina que interactuaba con las moléculas superfamilia de las inmunoglobulinas. Esto permitía que la interacción del TCR con el complejo mayor de histocompatibilidad cambie la anatomía o la estructura de estas moléculas y se haga la adherencia estable. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Rowling y de adherencia estable? Bueno, esto sería lo mismo. Acá ya estamos hablando de la adherencia estable que se activa si se da esta interacción. Esto acerca a las células y ahí se da el efectivo reconocimiento o señal 1 del TCR por el péptido que está en el complejo mayor de histocompatibilidad. Una pregunta. Sí. Recién cuando vimos lo de doble negativo, doble positivo, Sí. Ahora que vemos esto, en este caso, en el caso de la, Perdóname. selección. Perdóname, no te confundas, esto ya es un linfocito T maduro, ¿eh? Esto ya salió a circulación. Claro, no, pero la pregunta es, cuando se está haciendo la selección, ¿tenemos moléculas de ICAM o no? De ICAM. las moléculas que permiten esa asignación inmunológica, sí, se tienen que dar. Eso es lo que permite la adecuada unión entre una célula y la otra. Inclusive, o sea, porque yo lo que tengo entendido del libro es que estabilizaban la unión, estas dos ICAM. Claro. Por eso te digo, esto cuando vimos homing, que vimos el Rowling y la adherencia estable, bueno, esto sería parte de la adherencia estable. Esto es lo que permite fijar la unión entre una célula y la otra. Está bien, o sea, inclusive pasa en la selección, en la doble selección y todo eso. En la selección positiva, por eso te digo, ahí se tiene que dar primero el primer reconocimiento si es que el timocito ahí tiene la posibilidad de interactuar con el complejo mayor de histocompatibilidad. Eso sería la selección positiva. Si no puede darse esta sinapsis inmunológica que se llama, nunca podría interactuar posteriormente en la periferia con la célula dendrítica mieloide. ¿Entendés? Perfecto. Listo, gracias. Esta es la primera señal, ¿sí? O sea, no se confundan esta sinapsis inmunológica que le digo acá, donde la primera señal es esta, que se da, si es que se da esta adherencia estable. Apaguemos el micrófono, chicos, así no hay... Ahí está, gracias. ¿Sí? Y ahora, si se da esta primera señal, porque se fijó esta unión, y estas células están bien juntas, ahora se da la segunda señal. Las células T, necesitan para activarse, como vamos a ver luego los linfocitos B o la clase que viene, dos señales. La primera siempre es el reconocimiento del péptido antigénico sobre la célula presentadora. Y la segunda señal se da a partir de la unión de CD28 con moléculas coestimulatorias, que si ven de la filmina de la clase pasada, esta célula que está ahora en el órgano linfático secundario expresa muchísimo más, o de hecho lo expresa, que antes en el tejido periférico no lo expresaba, estas moléculas que se llaman B7, B71 o CD80, CD86. Primer señal, segunda señal. Si esta señal no se da, esta señal no sirve para nada. Lleva a esta célula a la anergia clonal, ¿sí? A que estas células después, en un futuro, mueran por apoptosis, no inicien esos ciclos de mitosis para generar el clon. Y esto va a ser muy importante, en breve vamos a ver, en lo que se llama, recién hablamos de tolerancia central, en lo que se da en la tolerancia periférica, ¿sí? Porque a pesar de que existe ese fenómeno de tolerancia central, puede ser que escapen a circulación, no es perfecta esa tolerancia central, entonces puede ser que escapen a circulación linfocitos T autorreactivos, no autorrestrictos, autorreactivos, ¿sí? O sea, que tengan la posibilidad de reconocer un péptido propio en el tejido periférico, porque ese fenómeno de tolerancia central no es infalible, puede fallar. Entonces, si una célula dendrítica mieloide
que sabemos se desprende del tejido en el cual reconoció el microorganismo extraño, que puede ser, por ejemplo, la piel, para acotar los ejemplos, solo se va a desprender si hay un reconocimiento y hay una infección que permite que esa célula empiece a modificar la expresión de sus componentes y la lleve a órganos linfáticos secundarios. Ahora bien, esta célula que puede estar envejecida en la piel y disminuir la presión de las distintas moléculas que lo unen a los queratinocitos, como son las caderinas, se puede desprender sin la necesidad de que haya una infección y de que haya un microorganismo el cual se procese y se presente como antígeno extraño. Y siempre que haya presentación en la membrana, tiene que haber, del complejo mayor de histocompatibilidad, tiene que haber un péptido sobre el surco, porque si no, esto es muy inestable y se endosita y se degrada. Entonces, siempre tiene que haber algo en el surco. Y si no hay infección, entonces, para el caso, estaríamos hablando de un péptido de un tejido propio. Entonces, puede haber un linfocito T, que les dije, escapó a ese fenómeno de tolerancia central y encuentre en el ganglio linfático secundario una célula dendrítica envejecida que le esté presentando algo propio. Bueno, pero esa célula que llega al órgano linfático no llega de forma activa, no llega porque hay una respuesta inmune que le indica cambiar su expresión de componentes de membrana y maduración. Y entonces nunca expresa o no aumenta la expresión de estas moléculas coestimulatorias. Nunca se va a dar esta segunda señal y entonces este linfocito T, por más que reconozca esto propio, ¿sí?, nunca va a recibir las dos señales. Y eso va a ser un fenómeno de tolerancia periférica. Y ahí tenemos los dos mecanismos de tolerancia, central y periférica. ¿Se entiende? Hola. Sí, sí, vamos bien, profe. Sí, profe. Bien, genial. Bueno, acá lo mismo, ¿sí? Señal 1, señal 2, ¿sí? Este CD28 es una molécula que tiene en forma constitutiva el linfocito T, o sea, lo presenta siempre en la membrana. Una vez que la célula dendrítica mieloide madure y presente sobre la membrana B7 o CD80, como le dije antes, que eran lo mismo, ¿sí?, se va a poder dar la interacción que conlleve a la segunda señal. Cuando se da esta interacción, además se aumenta la expresión de CD40 ligando en el linfocito T, es el ligando de este receptor CD40. Si el receptor lo tiene esta célula, la que va a transmitir señales al interior de la célula para activación va a ser sobre la célula dendrítica, no sobre el linfocito T. ¿Y qué va a permitir la transmisión de señales de este receptor? Mayor expresión aún de moléculas coestimulatorias. Todo esto con la finalidad de activar sí o sí a ese linfocito T, ¿sí? Es como algo recíproco, pero con la intención de generar mayor activación de ese linfocito T. Pero recuerden sí que esto es una expresión constitutiva, ¿sí? Está siempre en la membrana, para diferenciarlo de algo que es inducible, como vamos a ver luego. Bueno, ese linfocito T, cuando se está activando, ¿sí?, va a expresar en la membrana lo que se conoce con el nombre que les dije recién de CD25. Se va a convertir en CD25 positivo. No se lo confundan con el otro que les dije que ya salía del timo como CD25 positivo. Este se convierte en CD25 positivo cuando se activa, y ese CD25 positivo es la expresión completa del receptor de la interleuquina 2. No les voy a preguntar, no me importa que se acuerden de todas las citoquinas o interleuquinas, pero sí hay algunas que son importantes. Y esta interleuquina 2, ¿por qué es importante? Porque es mayor estimulación de activación o de mitosis de este linfocito T. Es un mitógeno importante, ¿sí? Fíjense que es algo redundante, es como para generar mayor cantidad de mitosis, o sea, con la necesidad de generar un clon de células que puedan reconocer ese antígeno que ingresó a nuestro sistema, ¿sí? Entonces, el CD25 positivo es el receptor de alta afinidad, porque se compone de estas tres cadenas, como dice acá, alfa, gamma y beta, ¿sí?, para la interleuquina 2, que en forma autócrina, él mismo la sintetiza y la libera, y la reconoce con la finalidad de activarse más, de generar más mitosis. Bien, esto ya está llegando a su fin. Ya necesitamos que ese linfocito deje de generar clones, porque si no, se va a descontrolar. Bueno, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo se controla la activación de ese linfocito T? Con la expresión ahora en forma inducible, ¿sí?, inducible
de esta molécula, de CTLA4. ¿Qué reconoce CTLA4? Lo mismo, B7, B7-1, CD80, CD86, son las mismas moléculas. Pero ahora ya no transmite señales positivas como CD28, sino que transmite señales negativas. ¿A quién? Al interior del núcleo de esta célula, para que ya no sintetice más proteínas o no genere más división, no proteína, porque si entra en división no hay cromatina disponible para la síntesis y transcripción de proteínas, sino para que inactive o frene la activación de esas células que desarrollaban mitosis, ¿sí? Fíjense, transmite señales negativas y además desplaza este CD28, es mucho más afín este CTLA4 por B7 que el CD28. Entonces, cuando se expresa, lo desplaza a este CD28. Entonces, transmite señales negativas y además evita que se transmitan señales positivas. Es un freno a la activación de esta célula. Esto es lo que les mencionaba recién de la tolerancia periférica. Si la célula dendrítica no tiene esas moléculas coestimulatorias o sin ninguna señal, se va a dar la anergia clonal, ¿sí? Ya nos vamos metiendo un poquito en los distintos perfiles T. Esto es lo que hablábamos. No mucho más de esto, no, esto no importa mucho. Bien, la activación de los linfocitos TCD8, ¿sí? Que es uno de los, digamos, diferentes linfocitos T que existen. No se puede hablar perfiles, yo recién le dije perfiles de forma errónea, perfiles es lo que genera el linfocito TCD4. Este es otra progenie celular de linfocitos T. Son citotóxicos. Cuando estos linfocitos T reconocen su TCR sobre la célula presentadora simple, porque les dije que todas las células podían presentar por clase 1, si tienen la especificidad para ese péptido que le está presentando la célula, es algo extraño, la va a llevar a la apoptosis. Y esta célula puede ser que esté presentando sobre clase 1 un péptido antigénico proveniente de un virus, ¿sí? Esta célula está infectada. Entonces, como vamos a ver ahora, a través de estos mecanismos, de estos dos mecanismos secretorios abajo y mecanismos no secretorios arriba, va a llevar a la apoptosis de la célula blanca. ¿Qué es un mecanismo secretorio? Bueno, cuando el linfocito TCD8 reconoce el péptido antigénico sobre la célula blanco, ¿sí? Le va a liberar esta vesícula que tiene granzimas y perforinas, y las granzimas son unas moléculas que, lo único que le pido que se acuerden, como muestra en la imagen, activa la apoptosis en la célula, ¿sí? Esas granzimas, cuando la célula TCD8 se las libera en un mecanismo secretorio, desencadena la muerte celular programada de esta célula blanca. En este mecanismo, en definitiva, sucede lo mismo, o sea, se desarrolla o se activa la apoptosis o muerte celular programada de la célula, pero a través de la unión de FAS ligando o trimerización del FAS, no importa, que una vez que se trimeriza el FAS en la célula blanco, se transmiten señales al interior de la célula blanco y muere por apoptosis. Mecanismo no secretorio y mecanismo secretorio de desarrollo de muerte celular programada por el linfocito TCD8 citotóxico. Bien. Me parece que hasta acá, así ya después nos metemos en perfiles de T, estarían bien, ¿sí? Así no les hago mayor embrollo. Hoy no vamos a generar un cuestionario, ¿sí? Lo vamos a ver la clase que viene cuando terminemos de ver los distintos perfiles del T, ¿sí? Que nos vamos a meter bien en cada uno de ellos y que, como ven acá, sobre qué hace o qué se activa cada uno, ¿sí? Este lo vamos a ver después cuando veamos linfocitos B, que es el T folicular helper, el que permite recibir al linfocito B la segunda señal de activación, pero bueno, lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? ¿Preguntas, chicos? Sí. Profe, una pregunta. Hoy en el Classroom, cuando usted publicó esto, yo le pregunté, el cronograma, según lo que correspondía hoy, decía como un cierre de innata y otras cosas más. Y y hoy fue linfocitos T. Sí. La clase que viene sería, más allá de que vamos a continuar esto, dijo recién, linfocitos B, Sí, ¿no? sí, eso estaba programado fue como un programa para esta clase así de virtuales, pero bueno, es como se vayan dando las clases, porque, viste, si me prolongo mucho con estos temas durante una clase que es así particular porque es virtual y demás, cada uno hay que adaptarse a cada clase porque los temas son
contundentes, y si yo me extiendo en los temas y demás, se hacen muy pesados. Pero bueno, Sí, son larguísimos. esa clase de, digamos, de resumen la podemos hacer la clase que viene, si quieren, no importa, la hacemos. Pero lo importante es que no se confundan ustedes y que los temas no se le hagan embrollo, digamos, por así decirlo. Claro, porque yo por el laburo me confié, volví a repasar la parte de innata y bueno, y hoy más o menos a las perdidas tuve que leer lo de hoy. Está bien. Bueno, perdón, pero... Más que nada por eso, para saber de ir guiándome, aunque sea de última, Bien, con los seminarios. Bueno, perfecto. La clase que viene continuamos con esto y si nos da el tiempo y si no hace mucho lío, empezamos con B, pero yo preferiría terminar con esto. Listo, gracias. ¿Preguntas? Preguntas, no, profe. Le consulta por el grupo de Face que todavía no pude entrar. ¿No pudiste entrar porque no te acepté o porque no No, pudiste mandar? no, porque sí, le mandé hace una semana, creo, Sí. la solicitud. No sé si se la envió de vuelta, no la vio. Yo cuando entro y pongo aceptar, acepto a todos juntos. Así que ahora después entro y todos los que me quedaron pendientes los voy a ingresar también. Ah, buenísimo, muchísimas Ya me gracias. lo mandaste, queda ahí, así que ahora les doy aceptación a todos y listo. Perfecto, gracias. Esta clase, la clase que viene, el cuestionario, va a ser sobre esto, sobre linfocitos T, que me gustaría terminar bien con linfocitos T, ver cada uno de los perfiles, y bueno, si empezamos a ver linfocitos B, bueno, empezar a ver el tema, pero el cuestionario sería la otra clase, ¿sí? Profe, yo le quería consultar una cosa. A mí tampoco igual me aceptaron todavía en el grupo del Facebook, pero de todas formas, por lo que... Estos administradores son malísimos. Les tengo que hablar. Hay No un, se hagan hay un problema, que ahora grupo... los voy a aceptar a todos. ¿Cómo? No se preocupen que ahora los voy a aceptar a todos. No es porque Dale. no quise aceptar, sino porque hay veces que no ingreso y se me pasa por ahí. Pero cuando acepto, acepto a todos los que quedaron pendientes. Genial. Lo que le quería consultar, porque, bueno, por lo que vi, hay varios seminarios en el Facebook. Quería saber si son los mismos más o menos que usted está subiendo acá o tienen alguna diferencia. Sí, son los mismos. Ah, listo. No, son los mismos. Genial, porque me tiene preocupada el asunto de la nota conceptual, porque le cuento. Después de la clase yo siento, me quedan así como muy dispersos los temas y no me siento del todo preparada como para responder un cuestionario con tal puntualidad, digamos, como lo son. Entonces, para saber, ya ver el seminario con anticipación y poder leerlo del libro también como para llegar a la clase más preparada y tener idea de qué contestar en el cuestionario, porque realmente me está yendo muy mal en esos cuestionarios y nada. Bueno, dale. Sí, están ahí los seminarios, pero bueno, Listo. lo vamos viendo, no hay problema. Genial, gracias. De nada. ¿Consultas, chicos, de la clase? ¿No? No, profe, gracias. Listo. No, ninguna duda, profe.